proporcional a qué? A los diferentes coeficientes, por ejemplo, el coeficiente de difusión, la superficie de intercambio, el gradiente de presión a ese nivel, pero va a ser inversamente proporcional al espesor de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que a mayor espesor, menos volumen se va a poder difundir, pero cuando haya menos espesor, más volumen. A mayor espesor, menos difusión. A menor espesor, mayor difusión. ¿Has entendido la línea? Sí, Ariel. Pero el índice de Fick maneja diferente tipo de criterio. Te he puesto aquí, ¿no ve? Ahorita vamos a hablar de eso, no es complicado. Debe estar aquí. Ahí está. ¿Qué te he puesto? Índice de Fick, también llamado índice cardíaco de Fick, que se calcula como índice de Fick o volumen cardíaco es igual a qué? A la velocidad de consumo o volumen de consumo de oxígeno dividido sobre la cantidad arterial de oxígeno menos la cantidad venosa de oxígeno. Esto vamos a aprender a calcular y vas a poder calcular tu índice de Fick. ¿Ya? Ya. Muy Bueno, bien. Dime. es que he averiguado por mi cuenta para hacer la guía porque me quería librar de esta tarea de una vez ¿Ya? y no entendía cómo sacarlo del caso clínico, o quizás yo no he visto los datos que tenía en el caso clínico. Por eso esperé a que usted nos diera una guía, que según yo algunos datos como la concentración venosa de oxígeno, voy a creer que es CO2, Ujú. estaba en la guía, o sea, no está el dato y tampoco sé de dónde sacar o cómo sacar, entonces por eso le quería preguntar a usted. Claro, eso vamos a llevar ahora, mira. Oh, Material de CO2, diferencias, ¿ya? Oxígeno, saturación, ¿ya? Contenido venoso, contenido arterial, diferencia arteriovenosa, luego te voy a enseñar a hacer velocidad de consumo, luego vamos a aprender a calcular oferta o delivery de oxígeno. ahí, ¿Ves? gracias. Muy bien. A ver, para comenzar las ecuaciones, porque créeme, voy a volver a dar este tema, sí o sí, para la siguiente semana. Seguramente va a volver a salir otra guía donde les van a preguntar todo esto. Pero voy a volver a comenzar con qué? Con esto. Ahí está. Esto que les he puesto ahí, vean, va a ser diferente a lo que les voy a mostrar ahora. Voy a copiar y pegar lo del resumen que yo siempre les doy a mis estudiantes, ¿ya? Estas dos tablitas. Eso. Y esto más. No, solo esto. Nos copiaremos esto y lo pegaremos ahí. Esas dos tablas son re útiles para que ustedes entiendan la diferencia de la composición del aire en aire seco y en aire húmedo a nivel de la costa o a nivel de la altura. Muy bien, aumentaremos el tamaño, aumentaremos el tamaño. Como alguna vez les había dicho, no, ustedes no pueden estar cansados, sé que están con su maratónica y demás, pero créanme, van a ser médicos. Y ustedes realmente, sé que es inhumano pedirles eso, pero tienen que lograr empezar a entender, ¿no? Que su vida no va a ser una vida fácil. Obviamente va a ser muy bien remunerada, pero hablando de esfuerzo, va a ser una vida que requiere de mucho esfuerzo. Pero van a ver que con el tiempo se les va a hacer ya costumbre aguantar el estudio, el avance, la exigencia que conlleva esta carrera. Ya, así que no se sientan mal, no son ni los primeros ni los últimos que están estudiando medicina. Muy bien. A ver, vean esta tabla. Quiero que vean que el aire, tanto a nivel de la costa como a nivel de la altura, tiene diferente tipo de presiones. A ver, vean, ahí está la fracción, el total del aire versus la presión del aire. El total del aire versus la presión del aire. Todo esto en aire seco versus aire húmedo. Aire seco, aire húmedo. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el gas más importante en esta parte? El oxígeno. ¿Cuánto es la FiO2 en la costa? 21, 21, ¿Cuánto? 21. Muy bien. ¿Y cuánto en la altura? Igual 21. No cambia. Vean, los porcentajes no cambian en costa y en altura. Lo que sí cambia es la presión, porque el total de la presión de la atmósfera en la costa es 760 milímetros de mercurio. El total de la presión de la atmósfera en la altura es de 495 a 500.
Ahora bien, y como baja la presión de 760 a 500, los componentes también bajan en presión. Normalmente el oxígeno tiene 159.22, tiene 160 milímetros de mercurio. Eso se llama la presión inspiratoria de oxígeno. Ahorita van a aprender a calcular, uno por uno vamos a aprender a calcular con fórmulas y demás. No tienen que asustarse, es facilito eso. Solo quiero que entiendan esto, que el oxígeno tiene una presión diferente en la costa versus la altura, porque la presión total es disminuida. Y vean, el oxígeno tiene 160 en la costa, pero cuando está con aire húmedo, vean, hasta 149 baja. Cuando está con 105 en la altura, vean a cuánto baja, a 98. El agua o la presión de vapor del agua también genera una reducción de los gases. La altura con baja presión también reduce. No sé si me han entendido eso. Para eso sirven estas tablas, para que vayan analizando. Al final vamos a volver a esto, ¿no? Tienen que entender qué pasa con todo esto, principalmente con lo del oxígeno. Sabemos que el 21% de nuestra atmósfera es oxígeno, pero bien, está ocupada en su mayoría ¿por qué? Por nitrógeno. 78% de todo el aire atmosférico es nitrógeno, es nitrógeno. Que si baja 73 cuando está en aire húmedo, igual baja 73 cuando está húmedo. Pero en realidad quiero que entiendan algo, que nosotros no somos seres vivos que solo dependen del oxígeno, también dependemos del nitrógeno. Y les he puesto algo de micro, ¿no? La vía del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno. Nosotros tenemos en el medio ambiente una flora bacteriana nitrificante. Nosotros tenemos bacterias como por ejemplo el nitrobacter. Estas bacterias nitrificantes generan un fenómeno llamado la nitrificación. ¿Qué quiere decir? La deposición de los animales, los desechos, la deposición de las plantas, los químicos de los hongos y demás, todos estos generan grandes cantidades de ¿qué? De amonio. ¿De qué? De amonio. Igual el medio atmosférico también tiene amonio. Este amonio tiene la capacidad de poder transformarse ¿en qué? En nitratos, gracias a las bacterias nitrificantes. Toda la producción de amonio genera, mediante bacterias nitrificantes, la formación de nitratos. Nitratos que por un fenómeno de desnitrificación van a terminar expulsados hacia el medio ambiente. Y obviamente en nuestro medio ambiente por eso hay tanto nitrógeno gaseoso, nitrógeno atmosférico, porque hay bacterias que constantemente están generando la desnitrificación. ¿Han entendido? Genial. Entonces, vean que es algo muy interesante. Ahora bien, nuestro cuerpo, al momento de inhalar aire, va a inhalar volúmenes, y son dos volúmenes los que tenemos que manejar nosotros. Es el volumen respiratorio minuto y el volumen minuto alveolar. Al volumen respiratorio minuto, volumen general, también llamado ventilación minuto o volumen minuto, lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Qué te dice ahí? Volumen respiratorio minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Sabemos la frecuencia respiratoria? Sí. ¿Podemos calcular el volumen corriente? Sí, también. Claro que sí, a ver, calcularemos. Vamos a poner un ejemplo, vean ahí. Tengo un paciente que está ventilando a 20 respiraciones por minuto y tiene un volumen corriente de 500. ¿Eso qué quiere decir? Que por minuto a ese individuo, si multiplicamos 20 por 500, le sale 10.000. Le van a entrar 10 litros por minuto o 10.000 ml por minuto. ¿Han entendido eso? Sí, Ariel. A ver, Varinia, de tu paciente, ¿cuánto te sale de este paciente, de este caso? Está súper fácil. ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria? 30. Todos, 30, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es su volumen corriente? 600 ml. 600. ¿Cuánto es 30 por 600? 18.000. Entonces son 18 litros por minuto que le ingresan a este paciente. Pero ese es el volumen respiratorio minuto. No está tomando en cuenta espacios muertos. Está tomando en cuenta volumen corriente. Por el hecho hay dos, ¿no ve? Volumen respiratorio minuto, también llamado ventilación minuto, también llamado volumen minuto. Pero hay un volumen al cual nosotros denominamos el verdadero volumen o el volumen real, que es la ventilación minuto, no general, sino alveolar. ¿Qué quiere decir? Sin tomar en cuenta el espacio muerto anatómico, también llamada ventilación alveolar. ¿Cómo se calcula? Es lo mismo, ¿no? Frecuencia respiratoria, solo que aquí al volumen corriente, ¿qué le estamos quitando? El espacio muerto anatómico. ¿Por qué?
Porque vean, recuerda, hay un volumen aquí en la vía de conducción. Este volumen hace intercambio gaseoso, No. entonces no está dentro del alveolo, ¿sí o no? Por eso le estamos quitando ese espacio muerto anatómico. Algunos te dicen, quítale el espacio muerto fisiológico. No, es el espacio muerto anatómico. Aunque podemos hacer con fisiológico, también hay otra manera de calcular. Pero no. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué te dice? Un paciente que tenga la misma frecuencia respiratoria, 20 respiraciones por minuto. ¿Su volumen corriente de cuánto era? De 500. ¿Su espacio muerto anatómico de cuánto era? De 150. Entonces, ¿cuánto es 500 menos 150? 350. 350 por 20, ¿cuánto es? 7000 ml. ¿Qué quiere decir? Que de los 10.000 ml o 10 litros que le entraban al paciente por minuto, solo 7000 van a llegar al alveolo. Ese es el verdadero volumen que se va a intercambiar. ¿Han entendido? Sí, Ariel. Y a mi paciente debe calcular, Varinia, ¿cuánto tiene de espacio muerto anatómico? 200. 200. ¿Sabes calcular? ¿Cómo se calcula? Ahorita no me acuerdo, pero en la guía decía 200. Pero sabemos, ahorita hemos calculado 12 ml por kilogramo de peso, ¿sí o no? Sí. Entonces puedes calcular esto, puedes calcular esto. El volumen corriente, ¿cuánto de tu paciente? 6 ml por kilogramo de peso, 6, su peso es 100, 6 por 100, 600. Menos el espacio muerto, que es 2 por kilogramo de peso, 2 por 100, 200. ¿Cuánto es 600 menos 200? 300. ¿Y cuánto es 300 por 30 que tiene tu paciente de tu caso? 12.000. ¿Cuánto? 12.000. Salió Entonces, 400 por 30. a ver, Brina, creo que no me estás entendiendo. Tienes que hacerlo directo, no. ¿Cuándo te sale? A ver, tenemos en vez de 500, ¿cuándo tenemos? Sí. 600 en tu paciente. En vez de 150, ¿cuándo tenemos? 200. 200, muy bien. En vez de 20, ¿cuánto tenemos? 30. 30. ¿Cuánto te sale así? ¿Cuánto es 600 menos 200? 400. ¿No ves? Sí, es que usted dijo 300. Por eso yo. Ya, ¿cuánto es 400 por 30? 12.000. Muy bien. ¿Qué quiere decir? El verdadero volumen de tu paciente, ¿cuánto es? 12.000 ml. 12.000. Eso está entrando a los alveolos cada minuto. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esa pregunta ahí en tu guía? Sí está en el cuestionario. A ver, tienes que saber. Y todos los demás, Fabricio, Adriel, Richard, se dan cuenta que es súper fácil calcular los dos volúmenes, ¿no ve? Richard, ¿cuál es el verdadero volumen? ¿El volumen respiratorio minuto o el volumen minuto alveolar? Que durmió. A ver, Adriel, Sí, ¿cuál es? volumen respiratorio minuto. No, acabamos de decir cuál es el real, Adriel. Despertá. Volumen minuto. Ventilación o volumen minuto alveolar. O volumen minuto alveolar o ventilación minuto alveolar o ventilación alveolar. No. ¿Ya, Adriel? Sí, sí, está bien. Muy bien, ya hemos llevado eso. Ahora hay libros que te dicen que no es con espacio muerto anatómico, es con espacio muerto fisiológico. Y te dan valores más específicos, 138 ml. No hay mucho problema, ¿no? No se diferencia mucho con 150. A uno diría, ¿y se puede calcular esto? Claro que se puede calcular. Les voy a pasar esta línea donde dice cómo se calcula el espacio muerto fisiológico. Lastimosamente para hacer este cálculo necesitas, sí, volumen corriente es fácil de manejar. Luego, la presión arterial de CO2 en sangre arterial fácil. Esto es lo complicado. Volumen ya de aire mezclado de CO2. Entonces, yo en lo personal no recomiendo utilizar espacio muerto fisiológico porque requiere de otros valores, de pruebas laboratoriales y demás. Entonces, en lo personal no me sirve el volumen, el espacio muerto fisiológico para este caso. Prefiero manejar ¿qué? Espacio muerto Anatómico. anatómico. Van a ver que les va a ir bien si solo manejan el anatómico. Muy bien. Ahora hablemos de un ejercicio para cálculo de espacio muerto fisiológico. Les estoy poniendo solo para que tengan noción de cómo se hace, ¿ven? Ahí está ventilación minuto, espacio muerto fisiológico, con todo lo que deberían darnos. También hemos hecho un cálculo y un despeje. ¿Me entienden, no ven? Pero ¿qué te dice? Según esto, el espacio muerto es del 25% de cada volumen corriente. A los 500 les sacas el 21, 25% y es eso. Pero créanme,
Esto es más con fines investigativos, pero les estoy poniendo una lámina del cómo se hace. Todo lo que te están recomendando hacer en esta formulación, se los he hecho en un ejercicio. Que no lo voy a explicar ahorita porque me voy a otra clase para esto enteramente. Ya, doctores, manejen el espacio mortoanatómico ante el fisiológico. A ver, vamos a hablar de la costa y luego vamos a hablar de la altura. ¿Cuánto es la presión atmosférica en la costa? 760 milímetros. 760 milímetros. 760. No, 500 es en la altura. En la costa 760. Vamos a estar en la costa, en Chile un ratito, a ver. ¿Qué decimos nosotros? En Chile, tú inspiras. ¿Con cuánta presión entra el oxígeno? ¿Cuánto de presión inspiratoria de oxígeno tienes? Se calcula fácil, regla de 3. ¿Qué decimos? Si 760 milímetros de mercurio es el 100% de presión del aire y el oxígeno que me interesa ahora solo ocupa el 21%, ¿cuánto es 21 por 760 dividido entre 100? A mí me sale 159,6 haciéndolo por otro, pero redondeando a 760. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión con la que ingresa el oxígeno a tu vía aérea es de 160 milímetros de mercurio, pero esto en aire seco, en aire atmosférico. En el trayecto, esta presión inspiratoria de oxígeno que está ingresando va a ir a luchar contra quién. Varinia, ¿tú quieres decir tu guía? Contra la... No sería mucosa, sí sería mucosa. ¿Contra quién? Presión del vapor de agua. Muy bien, con la presión de vapor de agua que tiene en la vía aérea, la tráquea, los bronquios. ¿A cuánto corresponde en un paciente con temperatura normal? A 47 milímetros. O sea, los 160, los 760 que están ingresando tienen que ir a luchar contra 47. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restarle 47 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era el total de la presión atmosférica que estaba ingresando? 760. ¿Menos cuánto? Menos el total de la presión de vapor de agua, menos 47. Ahora ya no va a ser 760 aquí adentro la presión del aire, va a ser 713. Y ahora podemos hacer regla de 3, ¿no? Si 713 ahora es la presión total del 100% y el oxígeno ocupa el 21%, ¿cuánto es 21 por 713 dividido entre 100? ¿Cuánto es? 105. 149, 150. Muy bien. ¿Han entendido lo que está pasando, doctores? Ha entrado un aire con 760 milímetros de mercurio de presión. Pero este aire, si lo hablamos de manera general, ¿no? Si hablamos solo del oxígeno, se llama presión inspiratoria de oxígeno con 160. Y al ingresar, como hay presión de vapor de agua, ha reducido de 160 a 149. ¿Cómo se llama esto? La cascada del oxígeno, va reduciendo el oxígeno. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Varín, y ahora este oxígeno en aire húmedo, ¿dónde va a entrar? El alveolo. Al alveolo. Al alveolo. ¿Y eso cómo se llama? Presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es? 100. ¿De dónde salen estos 100? De una formulación. La fórmula que te dice presión alveolar de oxígeno es igual a ¿qué? A presión inspiratoria de oxígeno en aire húmedo menos la presión arterial de CO2. Aquí hay presiones venosas y aquí hay presión arterial de CO2 dividido entre 0.8. ¿Así has hecho, Pariña? Sí. Muy bien. Despejas, ¿cuánto era tu presión inspiratoria de oxígeno en aire húmedo? 149. ¿Cuánto es la presión arterial de dióxido de carbono? 40. 40 dividido entre 0.8. Despejas, ¿y cuánto te sale? 99. 100. ¿Me han entendido qué ha pasado? Sí. Ahora uno diría, pucha, medio complicado, tranquilos, van a venir mañana a recoger sus formularios, obviamente son los que han visto esta clase. Entonces te estoy poniendo aquí las formulaciones, Varinia, mira, uno por uno. Presión inspiratoria de oxígeno, y está, hay una fórmula más fácil en vez de ser regla de 3. Simplemente agarras la FiO2, que es el 0.21, por la presión atmosférica. En la costa, ¿cuánto es la presión atmosférica? 760. 760 por 0.21, 160. En la altura, ¿cuánto es? 500. 500 por 0.21, 105. Ya tienes las FiO2. Luego, ¿qué te dice? Esto va a entrar en un mecanismo de cascada donde va a reducir poco a poco su presión. A ver, la primera caída, cuando va a entrar en contacto con la presión de vapor de agua. Ahí la formulación te dice, presión inspiratoria de oxígeno en vía aérea superior, o sea, en aire húmedo, es igual a lo mismo, presión atmosférica por la FiO2, pero a esta la vas a restar la presión de vapor de agua.
¿Cuánto es? 47. En la costa, 760 por 0.21 hemos dicho. Pero a este 760, ¿qué le vamos a quitar? Los 47 milímetros. Entonces aquí simplemente es 760 menos 47 de presión de vapor de agua por 0.21, que es la FIO2, 150. Y en la altura, ¿qué pasa? Hemos dicho, ¿no ve? 500 por 0.21, pero es 500 que tenemos que bajarle 47. 500 menos 47 por 0.21 sale 95.3. Eso pasa en la altura, que ahorita vamos a calcular. ¿Han entendido? Sí. ¿Y qué hemos dicho? Presión alveolar de oxígeno. Y está la clásica formulación. Presión inspiratoria de oxígeno en aire húmedo menos la presión arterial de CO2 sobre 0.8. Despejamos todo esto y tenemos un valor. ¿Han entendido? Sí. Ahora bien, ¿qué ven aquí? Hay otra fórmula que te dice presión alveolar de oxígeno es igual a presión atmosférica menos presión de vapor de agua por 0.15. Otra fórmula que van a ver en los libros también. Yo recomiendo la primera, la verdad. Ya por eso he hecho con la primera, con 0.8. Pero si quieren pueden hacer esto. Te va a dar otro valor, porque también hay libros que dicen que es mejor hacer con esto. ¿Han entendido? Y cada vez vean de 150 a 100, de 95 a 57. Cada vez va bajando. Y eso es lo que estamos explicando ahora. Así como hemos hecho de la costa, vean cómo va bajando el oxígeno poco a poco hasta llegar al alveolo. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? De la altura. Simplemente que vamos despejando datos. Aquí ya no vamos a manejar 760, vamos a manejar 500. 500, su 2, 105. Obstáculo igual es 47, ahora ¿cuánto es? 95.3, 95. Igual seguimos manejando. Y aquí viene 59.17 con 57, dice. ¿Ha entendido? En la costa, diferente a lo de la altura 3600. No toda la sangre que llega a los alveolos pasa por este capilar y se oxigena. Te dicen, ¿no? El 3 al 5% de la sangre pasa directamente de la sangre venosa a la sangre arterial. O sea, no se oxigena. Y eso se llama el cortocircuito arteriovenoso, también llamada la mezcla arteriovenosa o llamado shunt arteriovenoso. Anótense, shunt arteriovenoso o cortocircuito. Es la sangre que no ha llegado al capilar perialveolar, que han hecho intercambio, directamente se ha pasado. Por eso nunca llegamos al 100% de saturación. Esto es lo que les he dicho, ¿ven? Aire, cómo calculamos la PO2 en aire seco y cómo calculamos la PO2 en aire húmedo. En el aire seco, presión atmosférica por 0.21. En el aire húmedo, presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que es 47 por 0.21. Ahí están las dos diferencias que hasta ahorita hemos manejado. Una vez que el oxígeno ha llegado hasta el alveolo, tiene que intercambiarse con el CO2 y el oxígeno tiene que pasar toda la barrera alveolo capilar hasta llegar al eritrocito, hasta la hemoglobina y unirse a la hemoglobina. El oxígeno que se une a la hemoglobina se llama la saturación de la oxihemoglobina o hemoglobina saturada con oxígeno. Vean, ahí está. La saturación en la altura llega hasta ¿cuánto? Hasta 93. En la costa llega hasta 97. ¿Se acuerdan lo que otro rato hemos hecho? ¿Rangos? Sí, rangos. ¿Cuánto hemos dicho en la altura? De 89 a 93. ¿Y en la costa cuánto hemos dicho? 93. 93 a 98, 97, 98. 97. ¿Por qué no llega al 100%? Porque hemos dicho que hay cortocircuitos arteriovenosos, mezclas venosas, los shunts arteriovenosos, que se ocupan entre el 3 al 5%. ¿Me entienden? Sí, Ariel. Muy bien. A ver, para continuar esto, ahí está, ¿ven? Que hemos dicho, el 97 al 98% se une a la hemoglobina, pero el que no se une a la hemoglobina está disuelto. Entonces, vean, un oxígeno va a la hemoglobina en gran cantidad y otro porcentaje va a estar disuelto en la sangre. Ese disuelto es el 2%. ¿Y cómo se calcula? 0.003 ml de oxígeno por cada milímetro de presión arterial de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Este oxígeno disuelto genera la presión arterial de oxígeno. En cambio, el oxígeno que tiene la hemoglobina, la oxihemoglobina. Entonces, el oxígeno tiene dos caminos. En el 97-98% entrar al glóbulo rojo y unirse a la hemoglobina y generar la oxihemoglobina. Y el 2 al 3 al 4% que puede estar disuelto y generar la presión arterial de oxígeno. ¿Entendieron? Sí, Ariel. Sí, Ariel.
Mucho cuidado con eso. Eso también ya lo hemos llevado en sangre, ¿se acuerdan? Sí, sí. Muy bien. El intercambio a través de la barrera alveolo-capilar o membrana respiratoria se da por gradientes. ¿Qué hemos dicho? Aquí está el alveolo, aquí está el capilar. ¿Por qué el oxígeno pasa del alveolo al capilar? ¿Por qué? Porque hay un gradiente. Adentro hay 100, ¿se acuerdan? De presión alveolar de oxígeno que hemos calculado. Sí. 100, aquí te ponen 102 como ejemplo. En cambio, en el capilar, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? La PAO. 40. No, no sigan esto, simplemente acuérdense, esta es la venosa, pero ¿cuánto es la PAO? 60 en la altura, 90 en la costa, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Como que hay 100, aquí 60, o aquí hay 100, aquí hay 90, el oxígeno siempre va a ir de mayor a menor presión. ¿Y el CO2 qué pasa? El Paco, ¿cómo es? En la costa es 40, en la altura es 30, y aquí apenas 30, 40, entonces, como hay más presión de CO2 en el capilar, pasa pues, el CO2 al alveolo, por gradiente de presiones nada más. ¿Han entendido? Genial. Aquí te ponemos ejemplos porque son estas presiones venosas. Presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2. Hay también presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 cuando ya se ha oxigenado las. Ahí está. A ver, todo lo que hemos mencionado se va a poder calcular y esto va para barimia. Vuelvo a reiterar, esto voy a darle en pijada porque para el día del parcial entran hartas fórmulas así. ¿Qué te dice? Cuando el oxígeno pasa a la sangre, puede estar en dos estadios. ¿Cuáles son esos dos estadios? ¿Unido a quién? Hemoglobina o libre. Muy bien, hemoglobina. Y el otro, disuelto. ¿Cómo calculamos eso? El contenido arterial, o sea, contenido de oxígeno en la sangre arterial. Contenido arterial de oxígeno. Hemoglobina por 1.34 y otros que manejan por 1.36. Yo manejo por 1.34 por la saturación de oxígeno dividido sobre 100. Si no quieres dividir sobre 100, la saturación lo puedes transformar en numeral. Ponte que te dan 90%, en vez de dividirlo entre 100, 0.9 y ya está. ¿Han entendido? Sí. Genial. Ahora bien, esto lo vas a sumar el oxígeno disuelto. ¿Cómo se calcula el oxígeno disuelto, doctor? Es El 2%. muy bien, pero ¿cómo? Ah, 0,003 ml de oxígeno por un milímetro de mercurio de la presión de oxígeno. Presión arterial de oxígeno. Hagan de cuenta que la presión arterial de oxígeno es 40. ¿Cuánto sería el oxígeno disuelto? 40 por, 0,003. a ver, calculame. 0,12. ¿Han entendido? Necesito que entiendan eso, que se calcula fácil. Entonces, ¿qué te dice? Tenemos aquí un ejemplo de un paciente. Ahí está. ¿Cuánto tiene de hemoglobina este paciente? 20. 20.1 por 1.34. ¿Cuánto de saturación? 97. Y esto lo voy a dividir 97 entre 100. Pero si no quiero manejar 97 entre 100, ¿qué directamente manejo? 0.97. Más el oxígeno disuelto, que es 0.21. Aquí se pondría calculado, porque ya saben calcular 0.003 por la presión arterial de oxígeno. Si calculas todo esto, vean que te da 19.77 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre por cada milímetro de mercurio. Así como hemos calculado el contenido arterial, barineal, también se calcula el contenido venoso. Hemoglobina por 1.34, pero por la saturación venosa de oxígeno. ¿Ya? Todo lo mismo, solo que se cambia aquí, ¿qué? Saturación venosa de oxígeno y ¿qué? Un oxígeno disuelto en gasometría, pero más saturación. Por presión venosa de oxígeno, no presión arterial. Despegas y te sale 15.19. ¿Qué es la diferencia arteriovenosa? La resta entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso. ¿Cuánto te da contenido arterial? 19.77. Venoso te da 15.19. ¿La diferencia cuánto es? 4.58. ¿Han entendido? Diario. Pero esta unidad de medida siempre es que ml por ml de sangre. ¿Tú qué puedes cambiar? Puedes cambiar por ml a litro. Entonces, si lo cambias es 50 ml de oxígeno por cada litro de sangre. Simplemente es un factor de conversión, Varini.
Siguiente. Una vez que tengas la diferencia arteriovenosa, si la multiplicas por el gasto cardíaco, que usualmente suele ser 50 por 5 te sale la velocidad de consumo de oxígeno. Ahora, si quieres calcular el delivery de oxígeno u oferta de oxígeno, al contenido arterial de oxígeno le multiplicas 10 y le multiplicas el índice cardíaco. ¿Cómo calculas índice cardíaco? Gasto cardíaco dividido entre superficie corporal total. Pero si no tienes índice cardíaco, directamente puedes utilizar solo gasto cardíaco. Contenido arterial de oxígeno por 10 por el gasto cardíaco o por el índice cardíaco. Y le dan pues 158 ml de oxígeno por cada 100 ml de... ¿Qué se calcula? ¿Has entendido cómo tienes que calcular contenido arterial de oxígeno, Varinia? Sí, pero necesariamente me tienen que dar el dato de saturación venosa de oxígeno. Claro, pero si no puedes utilizar la saturación de oxígeno arterial nomás. ¿Eh? ¿Has entendido? Sí. Muy bien, ahora si no puedes calcular, puedes utilizar 0,12 como oxígeno disuelto, 0,28 directa, ¿no? Parámetros generales. ¿Ya? Esto ya hemos hecho, esto lo vamos a hacer en la clase directamente, cinética de CO2 vamos a llevar después, presiones vamos a llevar después, resistencias vamos a llevar después, Hans vamos a ver, relación ventilación perfusión vamos a ver después, zonas de Westman, hay otras cosas que tenemos que llevar por el siguiente tema. Curvas de la oximoglobina van a repasar porque les van a preguntar también en este tema. ¿Han entendido? Lo que sí quiero repasar es esto. Índice de Kiwi, también llamada relación presión arterial de oxígeno versus fracción inspiratoria de oxígeno. No es frecuente, es fracción, pero antes se manejaba así. ¿Cómo se maneja esto? Simplemente dividiendo. ¿Qué hemos dicho? La presión arterial de oxígeno, la PAFI, ¿no? Presión arterial de oxígeno, la PA, dividido sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto es? 60 sobre 0.2 o 0.21. ¿Cuánto te sale? 300, el valor normal de 300 para arriba. Te están preguntando en el paciente que calcules, ¿no? Hay que calcular la FIO2 y la PAFI. Uno diría, la FIO2 no se calcula. Sí se calcula, todo depende. Normalmente, cuando la FIO2 está al aire ambiental, ¿cuánto es? 21%. Pero si tú le estás dando oxígeno al paciente, ya es otra FIO2, se llama FIO2 con oxígeno suplementario. ¿Cómo se calcula esto? Los litros por minuto que el paciente está recibiendo, multiplicado por 4, y a esto le sumas o 20 o 21, que representaría el ambiental. Yo manejo 20, pero algunos manejan 21. Entonces, ¿qué decimos? A ver, a este paciente de tu guía, ¿cuánto le están dando? 5 litros por minuto, ¿sí o no? Ovarina, ¿cuánto le están dando? ¿A nuestro paciente? ¿Sí? Chance. Como que ya deberías tener tu lista ahí para darte cuenta. Mira, yo voy a buscar más rápido que vos. Ya, pues, ovarina de dormilona. Ahí está, pues. Con la ovarina. Súper sencilla, mira. Ay, no me respondió el mouse. ¿Está bajando? ¿Ven que está bajando? Sí, sí. No se mueve para mí. Si está subiendo y bajando. Que se pone lento, pero. Qué mala suerte. Se está moviendo, pero no ve para ustedes. Sí, se está moviendo. Ya, solo quería que. Ay, ya se quedó. Dice, ¿qué dice? Si a este paciente le administramos oxígeno suplementario de cuánto? A medio ambiente, pero le damos 5 litros por minuto con máscara, ¿cuánto ya sería su nueva FIO2? Porque te están diciendo ya, ¿cuánto es la relación presión arterial de oxígeno FIO2 antes y después de la oxigenoterapia? A ver, antes, ¿cuánto era su presión arterial de oxígeno del paciente? 50. ¿Cuánto es 50 dividido sobre 0.21? Rápido, ¿cuánto es 50 sobre 0.21? 38,1. 238. ¿Han hecho bien? 50 sobre 0.21. Sí, amigo, nuestra elección. Muy bien. 238. Y eso era antes. Ahora, ¿qué te dice? Y después de la oxigenoterapia, después de haberle dado 50 litros por minuto, ¿cuánto es su nueva FIO2? Ya te está preguntando. Y aquí tenemos la fórmula para calcular, ¿no ve? ¿Qué dice? La cantidad de litros por minuto por 4 más 20. A ver, calculemos. Si es 5 litros,
5 por 4, 20, más 20 más 20, 40. Su FiO2 ya no va a ser pues 20%, ¿va a ser cuánto? Va a ser 40. Es 0.4. Es raro, porque ahora por así así. Listo. ¿Entienden cómo se calcula ahora? Sí. Ya, ya. ¿No ve? Entonces, ¿qué te dice? Entonces, si le damos 5 litros por minuto a un paciente de oxígeno, del 0.21, ¿a cuánto hemos llegado? Si es 40%, ¿cuánto sería ahora? Un 0,4. ¿Han entendido? 0,40 en todo caso, ¿no? Sí. Entonces, ahora ve cómo cambia. Vamos al caso clínico. Al principio, aquí voy a poner a ver abajo. No me deja modificar, habilitar. Ya. Entonces, simplemente ahí encima. ¿Cuánto era la relación PAFI al principio? Si antes era 0,21 y su presión arterial de oxígeno es de 50. 50 dividido entre 0.21, ¿cuánto les da? 238. Ya. ¿Por qué me han dado otro valor? ¿Hemos dicho eso? Sí. Escuché otra cosa ya. ¿Cuántos 200? 38. Pero vean, después su FiO2 a cuánto ha subido. Seguía siendo 0.21. No. ¿Cuánto era? 0.40. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es? 50 dividido sobre 0.40. 125. ¿Se dan cuenta? Él está preguntando cuánto es la relación PAFI antes y después de la oxigenoterapia. ¿Has entendido, Alinea? Más o menos. Te está pidiendo que sepas calcular FiO2 ambiental y FiO2 con oxigenoterapia. Porque la presión arterial de oxígeno no varía, ¿no? O te han dado otro valor aparte de estos 50. No, te han dado el mismo, ¿no? Sí. Por eso quiero que entiendan esto. Es un paciente que no puede respirar bien, que pesa 100 kilos, que su FiO2 está al 21%, solo respira aire ambiental. Pero que te dice que el paciente tiene esta gasometría, mide su saturación con 80 está abajo, está hipóxico. La PAO, ¿cuánto debería ser en la altura? 60, está 50. La PAO, ¿cuánto debería ser? 30, está 20, está muy bajos los gases. Y su hemoglobina está 12. Entonces ya saben para qué me sirve todo, para calcular contenido arterial de oxígeno, para calcular varias cosas. Y Varina, te debe salir, ¿no ve? Calcular la presión inspiratoria de aire seco a medio ambiente. Y es bien fácil, ¿no ve? ¿Ya hemos calculado o no hemos calculado? Sí. Muy bien, pero este es en un paciente de la altura. Y está bien, lo que hemos dicho hace ratito. Paciente de altura. Y aquí está igual. ¿Dónde está? Es en la... No, está arriba. Ahí está. A 3600 y a nivel de la costa. A 3600 está pidiendo los cálculos que la presión inspiratoria de oxígeno. Con 500 estamos bien. Si quieres puedes manejar Varine con 495, ¿no ve? Sí, con eso saqué una pregunta anterior. ¿No ve? Entonces está súper fácil, ¿o no? Sí. Muy bien. La guía está, ya sabes calcular presión inspiratoria en aire seco. También sabes calcular presión inspiratoria en aire húmedo. También sabes calcular la presión alveolar de oxígeno. Ahora tienes que calcular la diferencia alveolo arterial. Y eso ya no lo he puesto en la diapositiva, se los he puesto en el formulario. Y está bien facilito. ¿Cómo se calcula? ¿Has averiguado, Varinea? ¿Cuál? La tercera caída de la cascada. La primera caída, ¿cuál era? Con la presión de vapor. La segunda caída en el alveolo. La tercera caída, ¿qué te dice? La tercera caída se da cuando la presión alveolar de oxígeno desciende al entrar del alveolo hacia el capilar. Por eso se llama gradiente del alveolo hacia el capilar, gradiente alveolo capilar. Y entonces se determina por esta ecuación. El gradiente alveolo arterial es igual a ¿qué? A presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Ejemplo, ¿cuánto puede ser la presión alveolar? Aquí le falta un cero, se ha borrado. ¿Cuál es la presión alveolar de oxígeno, Varini? Acabamos de calcular. No era 60.
Dame chance. 100. ¿Cómo se hace? ¿Hemos calculado o no hemos calculado? Sí, pero es que estaba tratando de hacer un ejercicio ahorita. Ya, pero mira, pues, ¿acabamos de calcular o no hemos calculado? 100 o no. Sí. Es en un paciente de la costa. Y en la altura, vean, lo mismo. La PIO2, hemos restado la presión arterial de CO2 sobre 0.8. ¿Cuánto me sale? 57.63. Simplemente despejando datos. ¿Y qué te dice aquí? Restas la presión alveolar de oxígeno, ahí está. La presión alveolar, en este caso voy a manejar 100. Aquí ven, manejamos 100. Pero si fuera en la altura que manejaríamos, podemos manejar redondeando en vez de 57, muchos libros te dicen utiliza 60. Puedes utilizar también la presión arterial de oxígeno. ¿De dónde sacas? De la gasometría. ¿De dónde sacas? De la gasometría. En este caso vamos a utilizar 90 de la PAO en la costa y podemos utilizar 60 o 50 de la PAO de la altura. Simplemente restar la presión que está dentro del alveolo menos la presión que está en la arteria. Ese es el gradiente. ¿Has entendido la línea? Sí. ¿Fácil o no? Sí. Pero hay una cosita del índice de Vic que te decía, ¿ahí dónde está? Claro, ahorita vamos a llegar, tranquila, ahorita vamos a llegar a eso. Solo quiero que me entiendas si has entendido A, B, C, D, E. Sí entendí. Muy bien. Luego, ¿qué te dice el cuestionario? Define los siguientes conceptos. Todos los conceptos son fáciles. Vengo hasta el chat GPT puedes encontrar en tus libros de semiología, en diccionario. Te recomiendo utilizar mejor diccionarios médicos. No sé, aquí estaba haciendo ya la guía. A ver, un ratito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Guías. A ver, este segundo año, presentaciones. Ahí de nuestra guía 2025. Estoy diciendo, ahí está espirometría, que lo han modificado. Pero las primeras definiciones ya se las he puesto yo uno bonito. ¿Ven? ¿Qué es presión transpulmonar? Usted ya sabe. ¿Qué es presión residual? ¿Qué es volumen residual? ¿Qué es volumen de reserva inspiratorio? Ven los valores que estamos manejando. ¿Qué es neumotora? ¿Qué es la complianza? Les he puesto toda la fórmula, cómo se calcula. O el flujo expiratorio forzado, la FED. También que es para espirometría eso. Capacidad vital forzada, y está, ¿qué es la telectasia? ¿Qué es la telectotrauma y demás? Me falta. ¿Sabes? Como que lo acabo mañana. La varina no me está presentando. Ya has debido hacer definición. ¿Sos validito en la varina? No he usado ChatGPT, he buscado en libros y sí me ha costado algunitas. Pero es mejor pues, del libro, ¿se entiende? Pero toma tiempo. Sí, pero eso es pues, estudiar medicina, varina. Ni Si mo- se fuese fácil se llamaría ingeniería, repostería, derecho se llamaría, ¿no? Sí, Ari. Así hay que meterle pilas, van a ver que en un futuro va a valer la pena haber aprendido tanto a conciencia. Vean definiciones. Usted dice, describa los músculos que participan en la respiración forzada y respiración pasiva. Pasiva, diafragma, intercostales. Respiración forzada, esternocleidomastoideo, todos los demás. Ya que en la altura a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo se modifica o se aumenta o disminuye durante un ascenso agudo a los siguientes parámetros? Cuando tú subes a la altura brusca, ¿qué pasa con la presión arterial de oxígeno? Te dice. ¿Qué pasa con el volumen minuto respiratorio, ventilación minuto alveolar, presión arterial de dióxido de carbono, volúmenes pulmonares? Sabemos que si subimos bruscamente a la altura de un país costero, vamos a tener que presión arterial de oxígeno bajo, que hemos dicho al principio. ¿O no hemos dicho eso, Barini? Sí, me has dicho. Hemos hablado, ¿no? En la clase les he explicado que no es lo mismo costa y altura. En la costa es una cosa, en la altura es otra cosa. ¿No, ¿no ve? ¿O no hemos dicho eso? Entonces, igual, eso hasta en el respiratorio hemos llevado, debe estar aquí. Igual está dentro de lo que hemos llevado. Al principio está. Eso ya en pizarra les voy llevando. Deben estar acordándose de esto, ¿no ve? ¿Qué pasa cuando una persona asciende bruscamente de aquí hasta aquí? En la altura que va a haber, menos presión, por ende la presión inspiratoria de oxígeno baja. Justamente por eso hacemos esos cálculos para diferenciar. Vean en la costa, todo esto pasa. En cambio, si subes bruscamente a la altura, ¿qué va a pasar? Todo va a empezar a bajar. Va a bajar la presión inspiratoria de oxígeno. Ahora bien, ¿qué más va a pasar?
en la altura el paciente va a empezar a hiperventilar, ¿sí o no? ¿O no va a hiperventilar? Hiperventila. Y si hiperventila, como han visto en ese caso, aumenta la frecuencia respiratoria, y si aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta pues, el volumen respiratorio minuto, el volumen minuto alveolar, ¿sí o no? Sí. Así de sencillo, su guía, ¿eh? Ahí está, todos también aumentan. La presión arterial de oxígeno reduce y los volúmenes aumentan. La presión arterial de dióxido de carbono tiende a tener cambios, por ejemplo, aumenta el CO2, pero no es algo muy trascendental. Volúmenes pulmonares, el paciente empieza a hiperventilar, aumentan también. Dice aquí, demuestre con un ejemplo que la presión pleural alcanza el valor máximo negativo durante la capacidad pulmonar total. ¿Qué entienden por esto, Marini? ¿Qué preguntas? Ah, demuestra con el ejemplo de la presión más negativo. No era por la... Ay, déjame revisar ahorita, recién, es que estamos haciendo otra cosa. No está atendiendo, ¿eh? Simplemente te dice que ejemplifiques cómo la presión que está entre las pleuras puede llegar a un valor más negativo durante la capacidad pulmonar total. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo baja? Te está preguntando. De -7 a -5, ¿no ves? Simplemente tienes que poner la gráfica. Pues, o sea, ¿qué puedes poner tú, Badine? ¿Yo qué Era... puedo poner si fuera un estudiante? ¿Puedo poner el ciclo ventilatorio o no? ¿O no? Sí. Ahí está, la respuesta no está, aquí está. Presión transpulmonar, presión alveolar, presión pleural. ¿Qué pasa en la presión pleural? Sume de -5, -7.5 en la inspiración, en la expiración. Todo está diciendo ejemplifique nada más. ¿Lo ves? Sí. También puede ponerlo, ¿no? Con la inspiración forzada. ¿Va? Sí, ¿no? Igual. Demuestre que la presión alveolar de oxígeno hacia la PAO a 8.886 metros es menor que la presión alveolar hacia la paz. O sea, está diciéndote, si puedes calcular la presión alveolar en La Paz, puedes calcularla a 8.886 milímetros de metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Simplemente, ¿qué tienes que saber? Fórmulas. De la PIO. La presión atmosférica ¿de qué? Del monte Everest, ¿sí o no? Sí. Y con eso simplemente no, que se llama cambias nomás los valores. Si bien en la costa ya tienes, en la a 3.600 sobre el nivel del mar, ¿qué creen que voy a hacer para cuando nos toque esto? Voy a cambiar a 8.880 y cuántas. 86. Muy bien, el nivel del monte Everest. Y simplemente que tengo que saber, ya no ni de costa ni de altura, tengo que saber un valor determinado del monte Everest. Para la siguiente clase cuando llevemos esto, lo voy a hacer. ¿Entienden, no ve? Sí. Eso nada más. Y si tú entras a internet rápido te saldrá la presión. Debe salirte 500 y algo. No, debe salirte 350. Ah, no me acuerdo ahorita bien. Me salió 253. Ya, manejaremos 253. ¿Entiendes, no ve? Sí. Y simplemente para ello tienes que reemplazar nada más. En vez de poner 500, ¿qué vas a poner? 253. Ah, sí. ¿Y cuánto sería 21% por 353 sobre 100? 41. Esto es. A todos les sale 41, González te sale 41. Ah, Sí. bueno, sí. No me Bueno, salió eso. Adelante, di González, ¿cómo van a hacer su guía? Sí, sí. Súper fácil, ¿no de González o no? Es muy larguita, muchas fórmulas. Sí, pero se puede, ¿no? Ahora te dice, ¿con qué medicamento se realiza la maduración pulmonar en el feto? ¿Y por qué? Entonces, esto se lo hacen pacientes, ¿qué se ha hecho? Un paciente que nace prematuro, sus pulmones no están maduros. ¿Y qué hacemos? Utilizamos medicamentos, surfactante utilizamos. También medicamentos como que la dexametasona. Ahora les voy a enseñar maduración pulmonar. Hay una formulita. ¿Ya? Tengo mi formulario de preinternado, pero quiero que vean esto. ¿Dónde está maduración pulmonar? A la mujer embarazada se le da eso. Ah, aquí está. Beta y dexametasona. Pero no me gusta esa, había uno bien bonito.
Yo tengo pues en mi formulario del preinternado que les doy a mis babos de preinternado, que se van al internado, pero hasta estar abriendo eso vamos a tardar. Este me gusta. Vamos a copiar esto. Ahí está. A ver, vamos a pegarlo donde sea. Ahí. Solo para mostrar nomás, porque lastimosamente para línea el tiempo no nos ha dado. Pues si nos hubiera dado el tiempo, hubiera disfrutado de la guía que voy a hacer para tus compañeros. Ni modo. Por esta vez, la siguiente más recuerdo, doctor, la guía, doctor, la guía, doctor, la guía. Es que eso, bueno, dijo el viernes, jueves, que no iba a darnos la guía, o el sábado directamente que no iba a darnos la guía. Y yo dije, ya, Muy, bueno, ahora sí. muy bien, no voy a dar la guía para que seamos justos con todos. No, mentira, diles nomás, sí ¿Qué, cuesta. Y no le qué deseo. ¿Qué te dice maduración pulmonar cuando una mamá tiene un bebé de manera prematura entre la semana 26 a la 34, en ese rango? Tenemos que, antes de que nazca ese bebé, a la mamá inyectarle, ¿qué? Inyectarle corticoides, ya sea betametasona o dexametasona. Si vamos a manejar betametasona B, dos dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas, o sea, 2 días. Un día le vas a dar a mediodía, al día siguiente a mediodía, una, una inyección de 12 miligramos de betametasona intramuscular. Pero si vas a utilizar Dexa, en vez de utilizar 2 dosis, utilizas 4 dosis. Vas a manejar 6 miligramos intramuscular de dexametasona cada 12 horas. Uno a las 6 de la mañana, otro a las 6 de la tarde, otro a las 6 de la mañana del día siguiente, luego a las 6 de la tarde, cada 12 horas, 4 dosis. ¿Esto que genera? Reduce el distrés respiratorio en el bebé, puede mejorar que la parte intraventricular y hemorragias y demás, la esterocitosis y demás, y obviamente hace de que el producto madure rápidamente para que tenga surfactante, para que sus pulmones puedan ventilar al momento de salir, porque vas a nacer prematuro. ¿Han entendido esa respuesta? Sí, Eso se llama la clásica maduración pulmonar en el feto. Y obviamente no le damos al feto. Por eso dice, ¿con qué medicamento se realiza la maduración pulmonar en el feto? A la mamá se le da porque el feto todavía sigue en el útero. Betametasona o dexametasona. Beta, dosis doble, cada 24 horas. Dexa, utilizas 4 dosis. ¿Han entendido? sí. Ahora bien, calcular el volumen minuto alveolar. ¿Cómo se calcula el volumen minuto alveolar? No me deja editar esta cosa que hay que escribir. ¿Ya cómo se calcula el volumen minuto alveolar? Era el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico multiplicado por la frecuencia respiratoria. Fácil, ¿no? Un insulto para usted, ¿o no? ¿Por qué tienes que hacer el volumen minuto alveolar, Bari? Porque ese va a ser su verdadera volumen real. Muy bien, ¿no ve? Facilito, ya tenemos ya calculado en tu paciente. Calcular el índice de FIC. El índice de FIC te ha mandado el grupo de WhatsApp. Solo es lo que te falta, dices, ¿no ve? ¿Qué es VO2? ¿Qué? ¿Volumen? VO2. Acabamos de decir velocidad de consumo, ¿no ve? Mira lo que hemos hecho ahorita. Ahorita voy a pasar al grupo para que mientras nosotros durmamos felices, tú puedas estar calculando. Gracias. Ahí está, velocidad de consumo de CO2, gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. Ahora bien, ¿cómo calculas diferencia arteriovenosa? Calculando primero contenido arterial de oxígeno y luego el contenido venoso. ¿Tienes hemoglobina de este paciente, Varinia? Sí, era 12. Muy bien. ¿Tienes saturación? Sí. Muy bien. ¿Tienes presión arterial de oxígeno para calcular oxígeno disuelto? Sí, 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 sí. Entonces, ¿se puede calcular contenido arterial? Sí. Ahora, ¿tienes hemoglobina? Tienes. ¿Tienes saturación venosa de oxígeno? No, pero utiliza la saturación de oxígeno. ¿Tienes presión venosa de oxígeno? No, utiliza el arterial. Te va a dar un contenido venoso. ¿Sí o no? Sí, pero no me va a salir lo mismo. Obviamente, pues te va a salir lo mismo. Pero en este caso, ¿qué va a variar? O bueno, ¿qué tendría que variar?
La saturación venosa, pero es que no tengo. Esa es la respuesta. En este caso no se puede realizar este cálculo porque no cuentas con saturación venosa de oxígeno, no cuentas con presión venosa de oxígeno. Y no hay doctor que te pueda gritar contra eso, ¿sí o no? Entonces, esa pregunta le dejo en blanco. No, tienes que responder. Pon, pues, no se puede realizar el cálculo de la velocidad de consumo de oxígeno porque puedes poner el punto número uno, para el cálculo del consumo de oxígeno requiero diferencia arteriovenosa. Dos, para el cálculo de la diferencia arteriovenosa requiero contenido venoso de oxígeno. 3. Para el cálculo de contenido venoso de oxígeno requiero presión venosa de oxígeno, saturación venosa. Y eso es lo que en el caso clínico no nos dan. Por ende, no se puede realizar el cálculo de la velocidad de consumo. ¿Has entendido? Sí. Muy bien. Pero lo que sí puedes calcular, ¿cuál es? El delivery de oxígeno, porque solo requieres contenido arterial de oxígeno, lo multiplicas por 10 y por el índice cardíaco. Pero si no quieres utilizar índice cardíaco, gasto cardíaco. ¿Y cuál puedes manejar? 5 litros por minuto. Y si no, lo calculas. Pero no tampoco hay datos para calcular este país. ¿Entiendes? ¿No ve? 5 litros manejas. ¿Has entendido, Varinia? Sí, con esto me estaba matando ayer. En este caso, mira, es súper fácil responder. El índice cardíaco es igual a que a velocidad de consumo de oxígeno sobre contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso. Te voy a explicar cómo se hace el cálculo. Puedes poner, yo tengo contenido arterial, no puedo calcular velocidad de consumo porque faltan datos, tampoco el contenido venoso de oxígeno. Ya. Y obviamente el calcular el gradiente alveolar capilar sí puedes, ¿no ve? Primero calculas la presión alveolar de oxígeno y le restas la presión arterial de oxígeno que te están dando desde un inicio. ¿Le vas a restar cuánto? 50. ¿Has entendido? Sí. Pero antes la fórmula estaba en el formulario, ¿sí no ve? ¿Ya está? No, la del gradiente. Claro, pues aquí está, mira. Gradiente alveolo arterial. Eso voy a copiar un coche. Sacar las extensiones rápido. ¿Qué tal? Listo, ¿ve? Por les digo, les han mezclado las guías. Actividad de laboratorio, que te dice, entregar, ¿qué se llama? Exámenes, van a probar eso, entregar cuestionario, van a entregar, dinámica y resolución del caso problema, van a ir haciendo. ¿Ve? La gente dice González y los demás que están durmiendo mientras la vaina que está despierta porque tiene que presentar la tarea. Tengo el Sí, tiene mucha fórmula, la verdad. Por eso necesitamos una clase presencial, ¿no, González? Sí, sí.